no se defiende con discursos, sino con hechos y desde adentro. Yo creo que también hay que destruir algunos de los mitos que cargamos en centro, que nos han impedido, que nos siempre... creo que el legado más terrible de la guerra es el complejo de inferioridad ante los norteamericanos que por las pérdidas. Pero si entendemos las condiciones de México como eran, no como te las imaginas, veremos que era una guerra que sabíamos lo que iba a pasar. Yo creo que sin que tengamos que sacar una lección, pero sí una reflexión, también autocrítica de cuáles son los factores mexicanos que facilitan también una derrota tan terrible. Y el concebir el interés general por encima del interés particular, partidista, etcétera. Entonces, y yo creo que eso sí tiene también mucho que ver con nuestro presente, ¿no? Ana Rosa. Bueno, a mí ya me ganaron todo, ¿verdad? Pero no, hay tienes mucho que decir. Bueno, sí, claro. Más allá de, bueno, la importancia para entender este fenómeno de conocer la historia del otro, ¿no? La otra parte, la historia de los Estados Unidos. Si no la conocemos, no entendemos nada de lo que pasó en México. Pero tampoco hay que olvidarse de la parte mexicana para asumir, creo, nuestras responsabilidades. Que eso es algo que tenemos que aprender y que nos funciona hasta la fecha, las dos cosas, ¿no? Pero también quisiera rescatar algo que ya no nos dio tiempo de trabajar, pero que son las consecuencias de la guerra. Perdimos la mitad del territorio, pero el golpe fue terrible y dio algún fruto, creo yo. Hubo una reacción, una preocupación, un decir qué hemos hecho, cómo vamos a mejorar las cosas, qué podemos hacer, cómo vamos a cambiar. Y creo que la guerra propició un cambio, una mejoría política y en otros terrenos, ¿no? Entonces, bueno, la guerra al final sirvió de algo, si es que una guerra puede servir, pero bueno, fue útil históricamente, digamos. Bueno, yo sí debíamos de haber dedicado algo más al Tratado de Guadalupe, que creo que allí nos deja una parte en la que tuvimos suerte. El hecho de que viniera Nicholas Trist, que era yerno de Jefferson, un hombre honesto, verdaderamente que se sintió mal, ¿verdad? En esas cosas. Cuando se ponen, hay muchos mitos, por ejemplo, los mexicanos de Estados Unidos dicen, nos vendieron por 15 millones de... Le digo, mira, tú no estabas ahí, estabas en México. A ti no te vendieron, estas tierras las conquistaron por las armas. Los 15 millones era el prorrateo de la deuda exterior y de los daños que fueron mucho más grandes que eso. Pero creo que eso no hay que olvidar. Pero a mí me conmueve mucho cuando finalmente él desafía la orden de regresar a Washington y se queda. Y la negociación es muy difícil, tiene que discutir honestamente con aquellos, como él dice, que cuando estaban a punto de firmar finalmente el 2 de febrero, Couto se volteó y le dijo, este debe ser un momento de orgullo para usted, pero menor a la humillación que nos invade. Trist contestó, estamos haciendo la paz, que este sea nuestro único pensamiento. Pero más tarde nos comentaría a su mujer y a sus hijos, si esos mexicanos hubieran podido leer en mi corazón en aquel momento, se hubieran percatado que mi sentimiento de vergüenza como americano era más profundo que el suyo como mexicanos. Aunque no podía decirlo entonces, era una cosa de que de todo bien intencionado americano se sentiría avergonzado. Y yo lo estaba, intensamente. Este había sido mi sentimiento en todas nuestras conferencias, especialmente en momentos en que tuve que insistir en aspectos que detestaban. Si mi conducta en esos momentos hubiera estado gobernada por mi conciencia como hombre y mi sentido de justicia como americano, hubiera concedido todas las instancias. Lo que me impidió hacerlo fue la convicción de que el tratado entonces no tendría oportunidad de ser ratificado por nuestro gobierno. Mi objetivo no fue obtener todo lo que yo hubiera podido, sino todo lo contrario, firmar un tratado lo menos opresivo posible para México que fuera compatible con ser aceptado en casa. Esa es una cita que a mí me conmueve enormemente. Y yo creo que ver esta historia de esta guerra
sí sería cuidadosamente para que no nos sintamos incapaces y tan inferiores que nos dieron la vuelta. No, las condiciones eran malas, México no tenía cómo responder, su economía estaba paralizada, no había recursos, el federalismo debilitaba al gobierno nacional. La guerra se luchó con préstamos de los usureros, ¿verdad? Lo cual nos dejó una nefasta. Entonces, la perspectiva tiene que ser más comprensible. Y yo creo que eso sí, ver el lado norteamericano es básico. Como decía don Daniel Cosío Villegas, ¿por qué debemos conocer a Estados Unidos? Porque es nuestro problema más grande, porque tenemos muchos nexos con ellos y porque después de todo en algunas cosas hemos tenido suerte. Él decía la parte racial. Y yo le añadiría una cosa, porque no fue Estados Unidos el que creó el nacionalismo mexicano, pero sí fue el elemento que radicalizó y fue el catalizador, el catalizador del nacionalismo mexicano. Y eso, como alguna vez dijo un embajador de los Estados Unidos, dice, I don't know why the Mexicans have a very thin skin. Yo no entiendo por qué los mexicanos tienen la piel tan sensible. Y yo le dije, señor embajador, si no sabe, yo se lo explico. Y como la tenemos sensible, pues no la sobe. No, yo diría que even paranoids have real enemies. Pues sí. Porque ¿verdad? Vuelven y vuelven y vuelven y vuelven. Yo creo que tenemos, pero sí a la luz de la guerra con Irak, todos, yo creo que muchos, los historiadores por lo menos, recuerdos, ¿verdad? Recordamos a la guerra con Estados Unidos. Y creo que con todas las distancias, algunas cosas se parecen, sobre todo la injusticia de la guerra. Ajá. Y como la mentira de lo que se dijo. Y la mentira que se maneja para justificar la declaración de guerra. Sí, porque allí cuando dice sangre norte, eso es lo único que pone en el último momento cuando llega la noticia de que hubo sangre americana en suelo norteamericano. Era en el peor de los casos, terreno. Todos los argumentos que presenta Polk en su mensaje al Congreso, uno por uno son mentira. Es el presidente más mentiroso, puede ser, no sé, ahora ya no me atrevo, pero uno de los más mentirosos que ha tenido Estados Unidos. Y su diario, además, desmiente su mismo discurso. O sea, no necesitamos, desde la perspectiva mexicana, rebatir a Polk. Él mismo, en su diario, se encarga de mostrar lo miserable, lo mezquino y lo mentiroso que era. Bueno, pues creo que vamos a concluir. Les quiero agradecer muchísimo haber participado, a Jesús Velasco Márquez de la ITAM, a Marcela Terrazas de la UNAM y a Ana Rosa Suárez del Mora. Muchas gracias a usted. Ha sido un placer estar con usted, Josefina. Si nosotros hacemos una constitución tal y como es el pueblo mexicano, este pueblo mexicano no va a avanzar. Y entonces viene un problema de conciencia para el ciudadano común y corriente. Ya no se puede ser buen ciudadano y católico. Y Juárez está aferrado al poder. Maximiliano muy pronto sorprende a los grupos que lo habían traído, ¿no? Aquí no hay, digamos, mediación posible. Entonces, ¿cómo salimos de esa?